Gracias por su bienvenida. Le aprecio que hayan invitado a predicar. Thank you again for your warm welcome, for the privilege of preaching here tonight. Una vez más, muchas gracias por la bienvenida, el privilegio de predicar aquí. We have a deep affection for Mexico. Tenemos un afecto muy profundo para México. Pastor Gayola and his wife, El pastor Gagiola, su esposa, all the pastors that I've learned to love and appreciate through the years. todos los pastores que he aprendido a amar y apreciar a través de los años. Looking out over the faces that are out there tonight, Estoy viendo los rostros aquí, desde aquí de arriba. some of you are getting older. Y unos de ustedes se están haciendo viejos. Your chest is falling into your drawers. Dice que el pecho se les está cayendo al calzón. Bald is beautiful, Dice que la pelona está preciosa. Amén. and we're very happy to be here with you Y estamos tonight. muy contentos de estar aquí con ustedes esta noche. In the Bible, Zechariah chapter 4, En la Biblia, Zacarías capítulo 4, one verse. un versículo. In our generation, everything is tilting towards large mega churches, supermarkets, and so on. En nuestro movimiento, o en el mundo más bien, todo se está moviendo, impulsando hacia la mega iglesia, un movimiento grande. In the verse that we're going to read tonight, Pero en el versículo que vamos a leer, they're rebuilding the temple that has been destroyed by Nebuchadnezzar. están reedificando el templo que ha sido destruido por Nabucodonosor. Some of the older men who had seen the first temple, Unos de los hombres mayores que habían visto el primer templo, much of it in the beautiful white alabaster construction, una construcción preciosa, alabastro, shining with gold. con brillo de oro. When they see this temple being restored, Cuando ellos miran este otro templo siendo reconstruido, many of them began to weep openly muchos de ellos, a pesar de la construcción, empiezan a llorar because they despised what was being built here in this place. porque ellos despreciaban lo que estaba siendo edificado aquí en este lugar. Zechariah the prophet then begins to give this verse in verse 10, Zechariah 4. El profeta Zacarías empieza a dar estas palabras en Zacarías 4:10. This gives us an interesting insight Esta escritura nos da un entendimiento profundo, because even in the church world, many times anything that's small is despised. porque muchas veces aún en el mundo de las iglesias todo lo que es pequeño es despreciado. Because of that, Y por causa de eso, many people who are in the work of God, muchas personas que hacen la obra de Dios, they begin to despise anything that's small. ellos empiezan también a despreciar cualquier cosa que es pequeño. And many of the opportunities that are given Y muchas de las oportunidades que son dadas are despised. son despreciadas. They do not see as God sees. Ellos no ven como Dios ve. One verse, Zechariah 4, verse 10. Un versículo solamente, Zacarías 4:10. For who has despised the day of small things? Porque los que menosprecian el día de los pequeños se alegrarán. For they shall rejoice and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those seven. They're the eyes of the Lord which run to and fro through the whole earth. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Zechariah is challenging them Zacarías les está retando to begin to look at the building that's being made as the eyes of God looks at them. que ellos empiecen a mirar lo que está sucediendo como los ojos de Dios lo ven. I want to preach a message which I've entitled Embracing Obscurity. Quiero predicar un mensaje que he titulado Abrazando lo desconocido, lo que no se ve. Even in the church world, many who are doing a work for God, Aún en la iglesia, muchos de los que están haciendo algo para Dios, they begin to despise anything that's small, ellos empiezan a despreciar cualquier cosa que es pequeño, not realizing how God views those works. no reconociendo ni aceptando la manera que Dios ve esas obras pequeñas. So I want to talk to you first of all about the reality
of the demographics of the church world. Así que quiero hablar contigo un momento acerca de la demográfica de la iglesia y del mundo de la iglesia. This generation is fastened on church growth mentality. Esta generación está aferrada en el crecimiento y la multiplicación de la iglesia. Most of their efforts are spent to gather a crowd. La mayoría de sus esfuerzos son hechas para reunir una multitud. They have promotions, they have concerts, they have celebrities that speak. Tienen promociones, tienen celebridades, tienen maneras para reunir personas. Much of the church world is gathered around celebrity musicians. Y la mayoría del grupo del mundo de las iglesias reúne a la gente por músicos con mucho talento. When I took the church in Prescott, Arizona in 1970, Cuando tomé la iglesia en Prescott, Arizona en 1970, our congregation said there's a man that we've had perform here. La congregación dijo, hemos tenido a un hombre que ha presentadose aquí. He's a very interesting musician. Es un músico muy interesante. He takes bottles and fills them to a certain fullness of water. Toma botellas y las llena a un nivel de agua. And then he plays them with spoons as he begins to pound on them. Y después empieza a tocarlas con cucharas allí cuando está haciendo su actuación. He can play any religious music that you want to hear. Él puede tocar cualquier canción religiosa que tú quieras escuchar. So I said, okay, we'll try him. Le dije, está bien, vamos a intentarle. And he was a very interesting fellow. Y sí, era una persona muy He interesante. could take these spoons and pound these bottles. Agarraba estas cucharas, golpeaba las botellas. They gave a very distinctive sound. They were all tuned because of the water that was in them. Y estaban todas dando un sonido diferente, daban un tono diferente por el agua que había dentro de las botellas. And he played many church music songs. Y tocaba varias música de iglesia. However, I had the feeling Pero yo tenía el sentir they were the water filled in wine bottles and whiskey bottles. que eran botellas que tenían whisky y tenían vino. And I had the feeling he drunk most of that Y- before he filled them with Y water. aunque las botellas tenían agua, tenía el presentimiento que él se pisteaba el vino antes de llenarlas de agua. That was just my feeling. Nomás era mi pensamiento, mi sentir. So having said that this evening, Así que habiendo dicho eso, I want to call your attention to the size of the churches in America. quiero llamar tu atención al tamaño de las iglesias en Estados Unidos. The average size of the church in America El tamaño normal de la iglesia en Estados Unidos is 100 people or less. es 100 personas o menos. Thousands of churches in America. Miles de iglesias en Estados Unidos, The average is 100 people or less. pero el límite que dicen de estas iglesias aproximadamente 100 personas o menos en cada una. Now think about that for a moment. Ahora piensen eso por un momento. These small churches generally are filled by evangelism. Estas iglesias pequeñas, la mayoría de ellas están llenas y la mayoría de las veces por evangelismo. In other words, most of these have real converts in them. La mayoría de ellas tienen conversos y aldeveras en ellas. On the other hand, the mega churches that you hear about, Por otro lado, estas iglesias megas de las cuales escuchas, running as high as 30,000 in Houston, Texas, creo que una de ellas 30,000 personas en Houston, Texas. generally these mega churches fill their churches with proselytes from these small churches. La mayoría de estas iglesias llenan sus iglesias por robar gente de otras iglesias. There's a pastor that's on television in America. Hay un pastor en la televisión en Estados Unidos. His name is T.D. Jakes. Su nombre es T.D. Jakes. He built a church in West Virginia. Él edificó una iglesia en el oeste de West Virginia. He's an Afro-American man. Es un afroamericano. They begin to invite him to come into these large cities like Dallas and Fort Worth and preach in these black churches. Y empezaron a invitarlo a venir a Texas a predicar en Dallas, en Fort Worth, Texas, a estas iglesias de negros. His church in West Virginia ran 400 people. La iglesia que él tenía en el oeste de Virginia tenía aproximadamente 400 personas. But he was gaining a following in these large cities. Pero en estas ciudades grandes estaban yendo a sus reuniones. He moved his entire congregation
congregation into Dallas, Texas. Así que pidió a su congregación que se mudaran y se fueran a vivir a Dallas, Texas. Established a new church. Ahí estableció una nueva iglesia And in 2 years, he's running 20,000 people. y en 2 años empezó a tener la multitud de 20,000 personas. Now, it doesn't take a genius to figure out he did not get those people saved himself. Ahora, eso no toma un genio saber que él no convirtió a estas personas por sí mismo, But he proselyted those people out of other churches. pero robó a estas personas de otras iglesias. And this is true in many of the mega churches in America. Y esto es muy real y muy verdadero en las iglesias mega en Estados Unidos. Rick Warren, Rick Warner, Robert Norris, Robert Norris, John Osteen, Joel Osteen, Bill Hybels, Bill Hybels, the Stanleys. los Standers. All of these have mega churches. Todos estos personajes tienen iglesias megas And they boldly say that their job is to proselyte these people out of those small churches. y abiertamente ellos dicen que su tarea, su trabajo es sacar a estas personas de las otras iglesias y hacerlos parte de la de ellos. One is on record said, if you attend a small church, you're so selfish. Uno de ellos dijo, si tú vas a una iglesia pequeña eres tan egoísta. So the idea then is to gather a church is building a crowd. Entonces la idea en estos hombres de la iglesia es que reunir mucha gente, eso es una iglesia. Gathering a crowd is not building a church. Pero escucha, reunir gente no es edificar una iglesia. One of the most famous preachers of my generation Uno de los predicadores famosos de mi generación is Adolf Hitler. es Adolfo Hitler. He preached for hours to thousands and thousands of people. Él predicaba por horas a miles y miles de personas. He was not building a church. Él no estaba edificando una iglesia. He was reigning over the Nazi empire. Él estaba reinando sobre la operación nazi He's preaching hatred and prejudice. y él está predicando odio y And racismo was a curse to the earth. y fue una maldición a la tierra. But he gathered a crowd. Pero tenía una multitud de seguidores. Several years ago, I was in Rome at the church in Rome, Hace años atrás estaba en la iglesia allí en Roma, St. Peter's Church. allí en la iglesia de San Pedro. In St. Peter's Square, Allí, we were there on Sunday. allí en el lugar de San Pedro de la iglesia, estábamos allí un domingo. The Pope was in a third floor window about 3 stories up. He looked about that high. El Papa estaba subido en el tercer piso mirando por una ventana, se miraba pequeñito. 500,000 people were gathered in that square listening to the Pope. Medio millón de personas estaban allí escuchando al Papa. But I don't have to tell many of you that that's not a Christian church. Pero te voy a decir, y no a muchos de ustedes entenderán, que esa no es una iglesia So cristiana. think about this verse a moment. Ahora piensa en este versículo por un momento. Despise not the day of small things. Dice que no menosprecies el día de pequeñeces. The imagery is something that's in obscurity. Entonces la imagen es como si es algo que estuviera en oscuridad. This word obscurity means to be relatively unknown. Esta palabra obscuridad quiere decir algo que no es conocido. And many people who are in religious work, Hay muchas personas que están en el mundo religioso, in religious work, el trabajo religiosos, they despise anything that's small. ellos desprecian cosas que son pequeñas. I want to call your attention to the Bible. Quiero poner tu atención en la Biblia. Here's a biblical perspective. Mira esta perspectiva bíblica. Look at Jeremiah the prophet. Mira Jeremías, el profeta. Jeremiah the prophet never did build a congregation. El profeta Jeremías nunca levantó una congregación. He was preaching against the trend of society. Él estaba predicando en contra de las tendencias de la sociedad. Nebuchadnezzar came in, destroyed the first temple. Y nos dice la Biblia que Nabucodonosor vino y destruyó el primer templo. Nebuchadnezzar was preaching, this is the will of God. This is God's judgment. Y estaba diciendo Jeremías, esta es la voluntad de Dios, este es el juicio de Dios. And this was not popular. Y este mensaje que él predicaba no He era said- muy popular. He was preaching, you need to resist the captivity in Babylon. Él estaba predicando, necesitan resistir la captividad de Babilonia. He said, God is judging the people of Israel. Él estaba diciéndoles, Dios está juzgando al pueblo de Israel. He even says one place, you need to build houses.
En una ocasión les dijo, necesitan edificar casas, You need to plant gardens. necesitan sembrar viñas, You need to have raise children. necesitan crear hijos, You're going to be here a while. porque van a estar aquí un rato. So make a home here. Así que hagan una casa aquí. And he was a hated man. Y era un hombre odiado. He gave a profound prophecy to Baruch. Y le dio una profecía a Baruch. Jeremiah 45 verse 5. En el libro de Jeremías 45:5 And do you seek great things for yourself? dice, y tú buscas para ti grandezas. Seek them not, for behold, I'll bring evil upon all flesh, says the Lord. Dice, no las busques porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, dice Jehová. But your life will I give you for your prize in all places to which you go. Dice, pero a ti te daré tu vida por botín a todos los lugares donde fueres. So now the issue this evening is to do God's purpose and God's will. Entonces el tema y el punto aquí es hacer el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Jeremiah had a calling from God. Jeremías tenía un llamado de Dios. In Jeremiah chapter 1 verse 5, En el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5 he says, Before I formed you in the womb, I knew you, and before you came forth out of the womb, I sanctified you, and I ordained you a prophet to the nations. dice, antes de que te formases en el vientre yo te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. So the Lord said to Jeremiah, you need to obey your calling. Entonces Dios le dice a Jeremías, necesitas obedecer tu llamado. And he says that to us sitting in this building Y nos tonight. dice lo mismo a nosotros que estamos aquí en este local. We need to find our place and our calling. Necesitamos encontrar nuestro lugar y nuestro llamado. Now there's a wide range of ministry that Jeremiah had to fulfill. Ahora hubo una gran cantidad de ministerio que Jeremías tuvo que llenar y cumplir. Jeremiah chapter 1 verse 10, 9 and 10. En el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 9 y 10 Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I put my words in your mouth. y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mi mano, palabras en tu boca. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. Mira que yo te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. So the issue is to find God's will and calling for your life and do it. Entonces el tema es encontrar la voluntad de Dios para tu vida y cumplir con eso. In 1970, my wife and I moved to Prescott, Arizona. En 1970 el pastor y la hermana Nelda se fueron a vivir a Prescott, Arizona. The first service that we had there were 29 people present. El primer servicio que tuvimos allí, tuvimos 29 personas que asistieron. 7 of them were my family. 7 de ellos eran mi familia. The church had almost been destroyed. La iglesia casi había sido destruida. Immorality by the pastor and his son. Inmoralidad por el pastor y por su hijo. And it was not a very appealing place to go pastor. Y no era un lugar y una ciudad muy atrayente donde ir a pastorear y predicar. At that period of time, the hippie movement was happening. En ese periodo de tiempo el movimiento hippie estaba llevándose a cabo. Young people were wandering all over the United States Y gente joven estaba viajando por todo Estados Unidos, los hippies and other nations. y otras naciones. They were rebellious. Estaban llenos de rebelión. They were smoking pot, doing heroin. Estaban fumando marihuana y utilizando heroína. They didn't want to settle in society. No querían ellos, tú sabes, tomar su parte en la sociedad. And we began to tie on to that movement, which was called the hippie movement or the Jesus movement. Y nosotros empezamos a unirnos, a ganarlos a ese movimiento durante ese periodo. John Gooding has just written a book John Gooding acaba de escribir un libro
The name of that book is Regions Beyond. Este libro se llama Regiones Más Allá. It is the story of our movement. He's put it down on paper. Es la historia de nuestro movimiento, lo puso en papel. So think about that for a moment. Ahora piensen esto por un momento. I moved there with my family and 7 children. Yo- 5 children, 7 of us. Yo me fui de allí a Prescott, Arizona, éramos 7 en total, And we began to work among those young y people. empezamos a trabajar con esos jóvenes que se estaban salvando. We were not celebrated. No nos celebraban, We were despised. nos despreciaban. Our little building was on the wrong side of town. Tú sabes, nuestro local no estaba en el lugar, tú We had no sabes, famous people that attended our church. crema de la ciudad. No teníamos personas famosas que venían a nuestra iglesia, But God was at work. pero Dios estaba So trabajando. let's think about Jeremiah for a moment. Ahora vamos a pensar en Jeremías por un He was momento. not generally recognized by his generation. No era reconocido por su generación. He was laboring in obscurity. Estaba obrando en oscuridad, en lo desconocido. He was rejected. Era rechazado. He was falsely accused. Fue falsamente acusado. He was thrown into a cesspool for prison. Lo echaron a una cisterna como prisión. But he fit in with our Lord Jesus Christ. Pero allí está la imagen de él juntamente con la nuestro Señor Jesucristo. The Bible speaks of Jesus of Nazareth. La Biblia nos habla de Jesucristo de Nazaret. When Jesus came on the scene where he was raised, Cuando el Señor Jesucristo llegó a la escena donde él there were only creció, 500 people who were residents in Nazareth. solamente había 500 personas que eran residentes en Nazaret. Isaiah chapter 53 verse 3. En el libro de Isaías capítulo 53 versículo 3 He's despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him Dice: not. experimentando el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. One of the disciples became convinced that Jesus was the Messiah. Uno de los discípulos se convenció que el Señor Jesucristo sí era el Mesías. This is found in John's Gospel, chapter 1. Esto lo encuentras en el libro de Juan capítulo 1. He went to find his brother, Fue a buscar a su hermano. and he said, I found him. Le dijo: yo lo encontré. It's Jesus of Nazareth. He's the Messiah. Es Jesucristo de Nazaret, él es el Mesías. His brother responded back, Su hermano le respondió: can any good thing come out of Nazareth? ¿podría salir algo bueno de Nazaret? The reason he said that, Nazareth in those days La razón por qué dijo eso es que Nazaret en esos días was a despised group of people. era un grupo de personas despreciados. They were twisted in their spirit. Estaban torcidos en su That espíritu. became a cliche. Y eso se convirtió hasta en un dicho. Can any good thing come out of Nazareth? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? And yet, this is Jesus Christ, our Lord and our Savior. Pues de aquí salió nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Now, there's a long record in the Bible of these kinds of people. Y hay un récord muy grande en la Biblia de personas así. One is John the Baptist. Uno de ellos era Juan Bautista. John the Baptist probably came from a little community named Qumran. Juan Bautista probablemente vino de una comunidad pequeña llamada Qumran. It's in the desert just above the Dead Sea. Está en el desierto, poquito arriba del Mar Muerto. These were people who had fled from the religious scene in Jerusalem. Eran personas que se habían ido y habían dejado el movimiento religioso en They Jerusalén established a community there, y establecieron una comunidad allí. and they gave themselves to preserving the scriptures. Y ellos se dieron a guardar y preservar las escrituras. They feel that John the Baptist came out of that community. Probably their name was Essenes. Ellos creían que Juan Bautista salió de esa comunidad, nombre era Essenes. But the Bible says the word of God came to John the Baptist. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios vino a Juan Bautista. And when he came out of that place to preach, Y cuando salió de ese lugar a predicar, he had a word from God. él tenía una palabra de Dios. Now, it particularly spells out what kind of man he was. Y esto nos muestra qué tipo de persona era. He was clothed with a camel hair garment that's just a very rough
garment. Sus ropas eran vestiduras, o en otras palabras, pieles de camellos en ese estilo. And he had a leather belt. Y tenía un cinto de piel. He fed himself with locusts, which is a kind of nut off the tree, and wild honey. Comía, tú sabes, un tipo como nuez o almendra del árbol, y comían miel. But it says all of that region round about the Jordan came out to hear him and be baptized. Pero dice la Biblia que todos los del Jordán venían y lo escuchaban y eran bautizados. All of Jerusalem and Judea came out to hear him and be baptized. Todo Jerusalén y Judea venían a ser bautizados. So he comes from this framework. Entonces él viene de este cuadro, de allí es su raíz. The prophet Amos was an itinerant fruit picker. El profeta Amos era un pescador de frutas. He gathered the fruits off of a sycamore tree. Él agarraba las frutas de un árbol sicómoro. So as we begin to look at that then, Entonces, mientras que vemos la historia de estos hombres, I'm talking about embracing obscurity. estoy hablando de abrazar lo desconocido, la I have obscuridad. no doubt I have present here in this building tonight No tengo duda que he llamado la atención al oído de algunos en este lugar. people who you're trying to make a name for yourself Y estoy seguro que hay personas que están aquí que están buscando hacer un nombre para sí mismos, rather than find out what God wants you to do. en vez de buscar qué es lo que Dios quiere para tu vida. So time is often the only judge of what we're doing. Y muchas veces el tiempo es el único juez de lo que nosotros estamos haciendo. When I began to minister, Cuando yo empecé a administrar, I was a youth pastor in a church in Phoenix, Arizona. era un pastor de jóvenes allí en Phoenix, Arizona. My pastor came and said, we have an opening for you to pastor. Mi pastor vino conmigo y me dijo, tenemos un vacante donde tú puedes entrar y tomarlo y pastorear. So I said, where is this? Le dije, ¿dónde es esto? The pastor said, it's Wickenburg, Arizona. Me dijo, es una pequeña ciudad llamada Wickenburg, Arizona. Now, Wickenburg, Arizona is a little town in the desert. Wickenburg es un pueblito en el desierto. In the summertime, the total population was 1,500 people. En el tiempo de calor, más o menos había como 15,000 personas. In the wintertime, it ran 1,500. Tú sabes, en el tiempo de frío, tú sabes, subía un poco de 15,000 para arriba. Because the dudes came out from New York to ride horses and played cowboy. Porque venían los chavos de Nueva York y venían a la ciudad durante el tiempo de frío para subir caballo y jugarle al vaquero. Not much of a future in Wickenburg, No Arizona. había mucho futuro allí en Wickenburg, Arizona. So I said to them, I don't want to be buried in Wickenburg, Y yo Arizona. les dije, no quiero que me entierren en Wickenburg, Arizona. The pastor said to me these words, Y el pastor me dijo estas palabras. Wayman, Wayman, an aggressive man is never buried. un hombre agresivo nunca es enterrado. So I thought that over for a while. Así que la pensé un rato. An aggressive man is never buried. Un hombre agresivo nunca lo entierran. So I said, okay, I'll give it a whirl. Le dije, está bien, vamos a darle un entre. Now think about that for a moment. Ahora piensa en eso por un momento. Not a great promise for a pastor to make a mark in life. No hay una gran promesa allí de un pastor que pueda hacer una marca en la vida. So let's consider that for a moment, Ahora considera esto conmigo, because I'm preaching on embracing obscurity. porque estoy hablando de abrazar y tomar aquello que está en obscuridad. I want to tell you that many of the lessons that I learned there in nearly 3 years Y te digo que muchas de las lecciones que yo aprendí allí en los 3 años que estuve pastoreando allí, I had to drive into Phoenix, Arizona 1 day a week, tenía que manejar a Phoenix, Arizona un día a la semana, work at a job just to keep some food on the table. seguir trabajando, tú sabes, un trabajo nomás para mantener la comida en la mesa. And the lessons that I learned in that place Y las lecciones que aprendí en ese lugar, stood me in good stead. I still use some of them today. todavía uso unas de esas lecciones el día de hoy. A very, very valuable time that I spent there. Un tiempo muy, muy valioso que viví allí. I don't think we ever ran over 50 people in that church. No creo que nunca llegamos a tener 50 personas allí en esa iglesia. Most of them were senior citizens. La mayoría de ellos eran ancianos.
They weren't a very appealing crowd. No era, tú sabes, un grupo muy prometedor. My wife and I did some child evangelism while we were there. Mi esposa y yo hicimos evangelismo con los niños mientras que estuvimos allí. With the latest technology that was available then. Con la tecnología de último momento en aquel tiempo. It's called flannel graph. Se llamaba llamas de gráfica o algo así. Many of you don't even. How many of you know what flannel graph ¿Cuántos de is? ustedes saben lo que es Flamagraph? Nobody. You put flannel up on a bulletin board. You put what, Pastor? Flannel cloth up on a bulletin Okay, board. pones franela allí en la pader With cutout figures, you put them on the con stick. figuritas y las pegas allí en la pader. And you can tell a story with the Y figures. luego con las figuritas ya dices una historia. So this generation missed half of life. Esta generación falló mitad de la vida. You don't know what anything is but a computer and a cell phone. No saben lo que no es nada más que una computadora y un teléfono. So we evangelized there among the children. Así que evangelizábamos con eso a los niños. But listen to me. Ahora escúchame. The lessons that we learned there, Las lecciones que aprendimos allí, working with people, trabajando con gente, still are valuable to me today. todavía son valiosas para mí el día de hoy. We have a church and pastor in Brazil, Indiana. Tenemos a un pastor ahorita en Brasil, Indiana. In the entire county, En el condado total, there's only 500 people. nomás hay 500 personas. His name is Tom Rushline. Su nombre es Tom Rushline. He built a congregation Edificó una congregación before he came into our fellowship. antes que él viniera a nuestro compañerismo. Then when he came into our fellowship, he began to preach what we're preaching. Y cuando vino a nuestro compañerismo empezó a predicar lo que nosotros predicamos. And they said to him, you either resign or we're leaving. Y cuando le dijeron su organización a él, renuncias He o said, "No te vas de aquí lo que tú quieras. Gave them back their building, Les dio para atrás su local, their congregation, su congregación, and he went out to pioneer a new y church. fue a pionar una nueva iglesia. Remember now, 500 people in the entire Ahora, county. recuérdate, 500 personas en todo el condado. He has a congregation today of about 45 people. Ahorita tiene una congregación aproximadamente 45 personas. A very fine pastor. Un pastor muy fino. He probably will never pastor beyond Brazil, Indiana. Posiblemente nunca pastoreé otro lugar más que allí en Brasil, Indiana. But you see, God's looking down on Pero Brazil, ves, Indiana. Dios está mirando y es importante para Dios Brasil, Indiana. Not judged by man's judgment, No juzgues como juzga el hombre, but by God's judgment. pero por el juicio de Dios. So let's think about that this evening. Ahora piensen esto por un momento. Only God knows the potential of your church. Solamente Dios conoce el potencial de tu iglesia. Only God knows the potential of where you'll be offered to pastor. Solamente Dios sabe el potencial del lugar donde tú vas a ser invitado a pastorear. Because we're reaching people that are precious in the sight Porque of God. nosotros estamos alcanzando personas que son preciosos en los ojos de Dios. When I came to Prescott, Arizona in 1970, Cuando yo vine a Prescott, Arizona en 1970, as I said to you, it was an abysmal scenario. te voy a decir que era un lugar seco, un mover muy apagado. 2 moral failures. Ya 2 fracasos de inmoralidad. Most of the people had left the church. La mayoría de la gente se había ido de la iglesia. I had an evangelist that gave me a word in Vi- 1967. En 1967 tuve un evangelista que me dio unas palabras. His name was Dick Mills. Su nombre era Dick Mills. He gave me this word Y me dio esta palabra in 1967. en 1967, Isaiah 58, verse 12. Isaías 58:12. And they that be of you shall build the old waste places. You shall raise up the foundations of many generations, and you shall be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Dice, no más bien el ayuno y que yo he escogido desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todos yugos. That was a prophecy. Esa fue una profecía. I had not the slightest idea how that's going to come to pass. Yo ni siquiera sabía cómo se iba a llevar a cabo esto. It was 3 years later when I went into Prescott, Pero Arizona. 3 años después, cuando llegué a Prescott, Arizona, And God was at work saving
hundreds and hundreds of young people. De repente empiezo a mirar a Dios salvar cienes y cienes y cienes de personas. That little congregation of 29 people Esa pequeña congregación de 29 personas became a movement of God se convirtió en un movimiento de Dios in 120 nations of the world en 120 naciones de la tierra, with over 2,200 churches. con más de 22,000 iglesias ahorita. I did not do that. Ahora, yo no hice eso, God did that. Dios fue el que lo hizo. He moved in that pattern, Él se movió en ese patrón, en esa manera, and the pattern spread and spread and spread and spread. y el patrón se repartió y se fue y se fue y se fue. 1981, En 1981 I went into Perth, Western Australia, fui a Perth, en Australia. pastoring for a period of time. Estuve pastoreando ahí un tiempo. I joined another man to go to India. Me junté con otro hombre para ir al país de India. When we were on that trip, Cuando estábamos allí en ese this viaje, man was pastoring in Guam in the Marianas Islands. este hombre estaba pastoreando en Guam, en las islas. And God dealt with me about what he's going to do in the islands of the Pacific. Y Dios trató conmigo qué era lo que iba a hacer en las islas del Pacífico. Isaiah 66 verse 19. Isaías 66, 19. This was in 1981. Esto fue en el 81. We had one church in the Pacific Teníamos una iglesia en el that Pacífico. was on Guam in the Marianas Islands. Y esto era en Guam, en las islas. And God spoke these words to Y me. Dios me habló estas palabras. And I'll set a sign among them to the coast or the islands, Dice que Él dará una señal a las costas, a las islas, afar off, who have not heard of my fame, a un lugar lejano donde no han escuchado de su neither fe, have seen my glory. ni tampoco han visto su gloria. They shall declare my glory among the islands. Declararán mi palabra en las islas. Now, in the end of January, I was in Guam and the Marianas En Islands. el fin de enero estuve allí en las islas, en Marianas Islands, allí Pues en la isla de Guam. As I was there were 18 little pastors from the island nations. Y cuando estaba allí había 18 pastores pequeños de estos lugares donde había iglesias, de estas islas. These are all nations of themselves. Cada una de ellas es una nación por sí misma. Little nation of Khosrow, Una pequeña nación llamada Khosrow, Chuuk, Chuuk, Palawan, Palawan, the Marshall Islands, Marshall Islands, Tonga. Tonga. There were 18 of them altogether. 18 en su totalidad. They come in every year to that crusade. Ellos vienen cada año a esta cruzada. They have been discipled in the Guam church. Ellos han sido discipulados en la iglesia de Guam. And altogether there's probably around 28 or 30 of them. Y en total hay como 28 o 30 de ellos. These were there every morning at breakfast. They were there asking me questions. Ellos estaban allí cada desayuno en la mañana haciéndome preguntas. Every evening as I went to preach in the crusade, Cada tarde que iba a predicar en la cruzada, they gathered and asked more se questions. juntaban y hacían más preguntas. They've never been discipled any other place but Guam. No han sido discipulados en ninguna otra parte más que en Guam. These islands are very small. Estas islas son muy pequeñas. The island of Guam is only 12 miles wide in its widest dimension La isla de Guam tiene 12 millas, que es lo más ancho, la parte más ancha. and 32 miles long. Y 32, tú sabes, millas en la otra dirección. Well, the total population of Guam with the military Totalmente la gente que hay en Guam, con todo y la base del ejército que está allí, is not over 250,000 no people. tienen más de 250,000 habitantes. And many of these little island nations they're on Y muchas de estas pequeñas naciones donde están estos pastores don't run 100,000 people total. no tienen ni siquiera 100,000 personas en la totalidad. The facilities are so primitive Sus facilidades y energía es tan primitiva that many times the wives of these que pastors muchas veces las esposas de estos pastores can't stand it over a couple of 3 years. no pueden aguantar ese lugar por más de 3 años. I'm talking total primitive. Estoy hablando totalmente primitivo. No Walmart, No hay Walmart, I know, no Kmart, no hay Kmart, no superstores. no hay supertiendas. Primitive living. Vida primitiva.
But now think with these words that I began with. Ahora piensa en estas palabras que acabo de decir. Despise not the day of small things. No desprecies el día de pequeños inicios. Now, when I went into Prescott, Arizona to pastor, Cuando yo fui a Prescott a pastorear, I didn't have no fantastic new doctrine that I landed with flashing lights and say I've got a new thing. yo no tenía una doctrina nueva con luces y espectáculos ni nada de eso. I just preached what was in the Bible. Yo nomás prediqué lo que estaba en la Biblia. God began to work, Y Dios empezó a trabajar. and He began to build a church. Y Dios empezó a edificar una Think iglesia. about this for a moment. Ahora piensa en esto Who's going to esta mañana. despise all those little island nations and the precious souls that are ¿Quién va a in the Pacific despreciar estas Islands? pequeñas naciones y todas las almas que están en estas pequeñas naciones? David was an obscure shepherd boy. David era un pequeño pastor de ovejas totalmente en la obscuridad, desconocido. His brothers were with Saul's army in the valley of Elah facing Goliath. Sus hermanos estaban con Saúl en el campo de la batalla enfrentándose a Goliat. His father sent him to check on his brothers and take them some snacks. Y su padre los mandó a revisar a sus hermanos y llevarles comida. When he comes, he sees Goliath. Pero cuando él viene, él mira a Goliat. According to some counts, Goliath may have been 11 foot tall. A unas cuentas, unos piensan que Goliat ha de haber estado aproximadamente 11 pies de altura. He was a giant. Era un gigante. David said, what is this here? Y David dijo, ¿qué es esto aquí? His brother says, shut up. You don't know anything about Y su war. hermano le dijo, cállate, tú no sabes lo que estás hablando. But David said, I'll go out and fight him. David dijo, yo le salgo, yo le entro. Saul tried to give him his armor. Y Saúl intentó de darle su armadura. He said, no, I can't use that. Y él dijo, no, yo no puedo I utilizar want eso. my sling, Yo nomás quiero mi onda 5 stones. y 5 piedras. He said, when I was herding sheep, Dice, cuando yo era pastor de ovejas, a bear came and attacked those sheep, vino un oso y atacó a esas ovejas. and I killed that bear. Y yo maté al oso. A lion came after those sheep. Salió ese león y killed atacó that esas lion. ovejas y yo las maté. The same God who helped me kill that lion will help me kill that Y giant. el mismo Dios que me ayudó a matar ese oso y ese león va a ser el mismo Dios que me ayudará a matar este And he gigante. did so. Y él hizo eso. The lessons he had learned in obscurity Las lecciones que él había aprendido en obscuridad gave him the ability to win the battle for God. le dio la habilidad de ganar la batalla para Dios. We have a rehab ministry in Prescott. Tenemos un ministerio de rehabilitación allí en Prescott, centro de rehabilitación. We're bringing drug addicts. Estamos trayendo a drogadictos. They come live in the facility and are delivered from drugs. Ellos vienen a nuestro lugar y ellos son liberados del uso de drogas. I recently was in a baptism where some of these drug addicts were. Recientemente estuve en un bautismo donde unos de estos adictos, exadictos fueron bautizados. Two of those that were baptized that night were fresh out of prison. 2 de ellos que habían sido bautizados estaban recién salidos de la prisión. 11 people were baptized. 11 personas fueron bautizadas. 5 of them were rehabilitated drug addicts. 5 de ellos eran rehabilitados adictos. The 2 that were baptizing them were rehabilitated Los drug 2 que addicts. los estaban bautizando eran rehabilitados, habían sido drogadictos también. Now think about this tonight. Ahora piensen esto por un momento. Very few people in this world will take the chance to work with drug addicts. Muy poca gente toma la iniciativa de trabajar con drogadictos. Drug addicts are all con men. Tú sabes, todos los drogadictos son bajadores. You know what a con man is? ¿Sabes lo que es un bajador? How many of you know what a con man ¿Cuántos de is? ustedes saben lo que es un bajador? They sell their mother for a fix of drugs. Venden a su mamá por un arreglo de droga. I'm looking at that and I'm saying, thank God. Y estoy viendo esto y digo, gloria a Dios. These are not for churches that want good converts. Esto no es para las iglesias que quieren conversos cremas y perfectos. But here's a challenge for you and I Pero aquí tonight. está un reto para usted y para mí. William Booth went for a walk one night. William Booth fue en una caminata una noche. He is the founder of the Salvation Army. Él es el fundador de la Iglesia del Ejército de Salvación.
His wife was off at another meeting. Su esposa, tú sabes, estaba en una reunión. London in those days was filled with drunkards. Londres en aquel tiempo estaba llena de borrachos. The streets were filled. There were young children that could buy liquor at the pubs. Las calles estaban llenas de jovencitos que podían comprar licor. There's drunkenness and debauchery. The streets are filled with them. Había borrachera, destrucción donde quiera. When he returned that night to his house, Cuando regresó esa noche a su casa, he said to his wife, "Dear, I have found our destiny." le dijo a su esposa, querida, he encontrado nuestro destino. They went from that to build the Salvation Army, Y fueron de allí a edificar el ejército de salvación. despised by the church world, the Anglican Church. Despreciado por la iglesia angelical de aquel tiempo. But when William Booth died, Pero cuando William Booth murió, all of London went on a parade for him to honor his ministry. todo Londres salió a desfilar en honor a su ministerio. He was reaching the people who were rescued out of obscurity. Estaba rescatando a esa gente que habían sido rescatadas de la oscuridad. Dear, I have found our destiny and our calling. Querida, he encontrado nuestro destino y nuestro llamado. You've probably heard the story about the ancient missionary that came back from Africa. Tal vez has escuchado la historia del antiguo misionero que regresó de África. He and his wife had spent their life in Africa reaching precious souls. Él y su esposa habían pasado la vida alcanzando a las personas en África. Finally, they've reached the end of their years and they're returning back to the United States to die. Finalmente, tú sabes, habían llegado a la altura de su vida y regresaron a Estados Unidos a morir, Returning to their home. regresar a su casa. On that boat was the president at that time, Theodore Roosevelt. Y en ese barco estaba el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. He had been to Africa big game hunting. Él también había ido a África, pero de cacería. As they docked, they saw the thousands of people were out to celebrate Theodore Roosevelt returning, their president. Mientras que el barco está anclando, miran a miles de personas que salieron a recibir al presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Bands were playing, banners were portrayed, Las bandas estaban tocando, las mantas estaban puestas, speeches were giving, welcoming Teddy Roosevelt. palabras estaban diciendo, dándole la bienvenida a Teddy Roosevelt. The old man and his wife were at the rail looking down on this sight. El hombre anciano y su esposa estaban mirando por la orilla del barco. And he said, "Dear, this is not fair. Dijo, esto no es justo. We've given our lives to Africa reaching precious Dice, souls. nosotros hemos dado nuestra vida a África para ganar almas. No one is here to greet us home." Y no hay nadie aquí para recibirnos en nuestro país, en nuestra casa. Here's President Roosevelt. He's been in Africa killing animals, and he comes home, and there's hundreds and even thousands that are welcoming him back. Y aquí está el presidente Roosevelt, que ha ido a África a matar animales, y aquí hay todo este tipo de personas recibiéndole. We're coming home after a lifetime of serving God. No one is meeting us. Nosotros hemos dado nuestra vida y nadie está aquí para recibirnos. And his wife said to him, "But Y- dear, y su we're not home yet. Y su esposa le dijo, querido, no estamos en casa todavía. Heaven is our home." El cielo es nuestro hogar. I want every head bowed and every Yo eye quiero cada closed. cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios. In reverence to God, En reverencia a Dios por every un head momento. bowed, every eye closed. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Embrace